¿Cómo están, queridos hermanos? Feliz sábado. Una alegría nuevamente estar acá en la casa del Señor, también compartiendo su palabra. Eh, y bueno, habiéndole pedido al Señor su dirección, vamos a meditar en su palabra. Eh, Quisiera que, teniendo en cuenta que mañana, día 25 de diciembre, la gente en el mundo en general celebra, el mundo cristiano en general celebra la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo en esta tierra. Eh, Quisiera que tengamos algunas consideraciones, que prestemos atención a algunos detalles de la palabra del Señor. ¿Será que el Señor Jesús nació un 25 de diciembre? Quizás algunos ya sabemos ciertos detalles que tenemos que considerar de las festividades cristianas en general, ¿sí? ¿Será que a Dios le agrada que nosotros celebremos una Navidad? ¿Será que la Navidad como se celebra hoy en el mundo es la forma en la que nosotros debemos meditar o debemos alabar a Dios de esa forma como el mundo lo hace probablemente? Bueno, son detalles que nosotros sí o sí tenemos que considerar, porque nosotros también somos cristianos y tenemos que buscar el equilibrio y tener el pensamiento sabio, el más sabio posible para esta época. Además que debemos ser guardados de aquellas cosas que si no son de Dios, que si no son inspiradas por Él, nosotros nos debemos guardar de aquellas prácticas. Y por eso es que lo que vamos a hacer hoy día va a ser meditar en esto. Vamos a leer algunos versículos en la Biblia que son utilizados para decir que la Navidad o algunos símbolos navideños no deberían estar presentes en nuestro medio, digamos, ¿no? En el medio cristiano. Y vamos a tratar de pensar si realmente eso es lo que el versículo dice, ¿ok? Y también vamos a escuchar un poco acerca del espíritu de profecía, acerca de qué dice el espíritu de profecía. Vamos a tratar de tener la mente que Cristo quiere que nosotros tengamos con respecto a este asunto. Y nos vamos a dar cuenta de que necesitamos ser más sabios de lo que en términos general a veces podemos ser. Puede ser la sabiduría que necesitamos para discernir mucho de los peligros y muchas de las cosas buenas, es una sabiduría divina, hermanos. Nuestra inteligencia no alcanza muchas veces para que nosotros podamos discernir correctamente las cosas. Por eso la fe en Dios, la fe en su palabra, es lo mejor que nosotros podemos tener. Como decía Moisés, esta es tu inteligencia. Para que digan qué pueblo sabio, ¿no? Decía Moisés. Y bueno, eso es. Confiar en la palabra de Dios no es que nosotros somos sabios, sino que simplemente al dejarnos guiar por ella, practicamos la sabiduría que es de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 16, 21. El primer versículo para que nosotros meditemos. Algunas personas utilizan este versículo para decir, por supuesto, hablar en contra del símbolo o del árbol de Navidad, ¿verdad? Deuteronomio 16, versículo 21, dice así: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿Sí? Un árbol hecho, plantado para acera. Acera era una diosa, ¿sí?
en aquellos pueblos paganos. Y bueno, cerca del templo, dice, donde estaba Israel, ya Dios le dice por medio de Moisés al pueblo, no vaya a hacer cosas que haya idolatría, y alguno se plante un árbol, como solían hacer, un árbol para acera. ¿Está hablando acá del árbol de Navidad, hermano, sí o no? No dice, no habla de un árbol de Navidad aquí, ¿no? Pero habla de un árbol utilizado para un ídolo en particular. Es decir, pongo este árbol, pero mi corazón se inclina a un ídolo. ¿Quién hizo los árboles, hermano? Dios. ¿Tuvo objetivos el Señor en hacer los árboles? Sí. En la Biblia nos dice que los árboles que dan fruto son para alimento. ¿Sí? Por lo menos en el plan original del Señor, todos los árboles tenían ese fin, ese cometido, para alimentarnos nosotros, y también, ¿por qué no?, los animales se proveen de los árboles. El que inventó los árboles es Dios. ¿Por qué acá se habla de que no se puede plantar un árbol? No es el árbol en sí, sino la motivación. Es decir, hay un Dios extraño, en este caso, idolatría para acera, y además cerca del templo de Dios. Ahí está la prohibición. Idolatría con cosas de Dios no pueden ir, no deberían estar juntas. Y todo lo que sea idolatría yo debería desestimarlo. ¿Sí? Pero acá está muy claro y definido quién era el ídolo. Acera. ¿Lo ven? Bien. Así que básicamente no está hablando de un árbol de Navidad, está hablando de una práctica idolátrica de adorar a Acera y hacerlo mediante la plantación de un árbol. Tenemos otro versículo más. Jeremías 3, perdón, Jeremías 10. Jeremías 10, del 3 al 5. Hay una palabrita clave en estos versículos. La palabra es costumbres. ¿Sí? Y da los detalles de la costumbre. El versículo comienza así. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ahí describe cuál era la costumbre que era vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. Con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron para que no se muevan. Derecho están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Sí? Y el Señor dice, ¿no? En el versículo siguiente, el versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Sí? Y podemos seguir hablando acerca de Dios, y Dios hace una tremenda diferencia entre este modelo idolátrico que las costumbres de las naciones tenían, ¿sí? Ahora muchas personas dicen, bueno, ahí está, ¿ves? Cortan el leño, obra de manos de artífice con buril, dice, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirma. ¿Está hablando del árbol de Navidad? No. ¿De qué está hablando? Algo que cortaron la madera, ¿sí? Le dieron formita de ídolo, de escultura, obra de buril, dice, ¿sí? Luego lo entablillaron, por decirlo así, para que no se mueva, no se caiga, lo llevan andando, dice, lo adornan con oro y con plata. Idolatría. Confían en ese Dios o en ese ídolo para llevarle sus peticiones, sus
sus dolores, quizás sus sufrimientos, su falta de trabajo, sus necesidades de sanación, de lo que sea, y confían. Esa es la práctica de las naciones. ¿Sí? No está hablando precisamente de un árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad en sí no es un objeto de culto. ¿Usted cuándo fue la última vez que vio una persona arrodillada delante de un árbol hablándole al árbol de Navidad ahí? El árbol de Navidad es un símbolo. Ahora, ese símbolo probablemente fue utilizado en el paganismo por algunas civilizaciones, ¿sí? Se cree que los babilonios, dice, ponían ahí un árbol y los enemigos del dios Tamuz, ellos colgaban las cabezas de los enemigos allí en aquel árbol, ¿sí? Y se cree que eso es probable que haya sido una costumbre de aquellas épocas. Se ve algunas creo que son como especie de jeroglíficos que están tallados en piedra donde hay un sacerdote babilonio adorando o ofreciendo sus presentes delante de un árbol que tiene una estrellita, ¿no?, en la punta, ¿no? Y todo es simbología de aquellos sacerdotes, de aquellas religiones antiguas. Sin embargo, tenemos que entender también que en la Biblia el árbol perenne, el árbol siempre verde, es un símbolo de Cristo. ¿Sí? Y que Satanás ha utilizado para que la gente adore, por decirlo así, al símbolo y no a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia, ¿verdad? Pero nosotros, ¿a quién adoramos? ¿A Jesús o al sol? Pero hay quienes adoran al sol. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es? La Biblia dice que Jesús es la roca, el símbolo, ¿ven? El símbolo. Sin embargo, hay gente que adora, dice, la Biblia dice también, que adoraban a la piedra. ¿Sí? Así que todo símbolo que alguna vez representó o el Señor utilizó para simplemente como una situación para que las personas aprendan un poco más acerca de Él, como una situación didáctica para aprender acerca de Él, Satanás, por decirlo así, lo robó para malversarlo. El Señor pidió que se construya un altar de piedra, símbolo de Él, ¿verdad? Y sobre ese altar se colocaran la ofrenda del Cordero. Pero todo eso es un símbolo. Y en la religión de Baal también se hacía lo mismo, se adoraban al toro y se sacrificaban también toros, ¿no? Y se ajaban y se hacían con sangre y tenían un terrible altar también. Es decir, es una falsificación. Satanás busca falsificar los símbolos que el Señor nos ha dado para que nosotros comprendamos acerca de Él, no para que adoremos los símbolos. Esa es la situación que viene, digamos, del mundo, ¿no? Ezequiel 20:32, creo que hablamos de lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo decía Israel, ¿no? Dice, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. El palo y la piedra no tienen poder en sí, pero la piedra, por ejemplo, puede ser utilizada como un símbolo para referirnos a Cristo,
y para entender de su fortaleza, de su poder, de su seguridad en tiempos de angustia. Como el Señor dijo alguna vez, el que edifica sobre la roca, cuando vienen las dificultades, no, esa casa no cae. Es simplemente para que nosotros podamos entender el carácter de Él, ¿no? Para que agarremos toda la roca, ahora andemos adorando a la roca. ¿Lo ven? Así que Satanás utilizó todo esto, toda cosa que enseña acerca del Señor para desfigurarla. En Romanos también dice, porque su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Dios, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas de manera que no tienen excusa. Entonces toda la creación habla de Dios, pero Satanás entonces ahora utiliza parte de aquella creación para desfigurar, para malversar aquella enseñanza que el Señor podría darnos por medio de la creación. En relación con la Navidad, ¿será que el Señor Jesús nació un 25 de diciembre? ¿Qué podemos decir? Hay tres razones por las cuales es muy probable, o quizá yo estaría convencidísimo, de que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. La primera de las razones, que está muy clara, en Lucas 2:8 nos dice que había pastores que velaban con sus rebaños, ¿sí?, a la intemperie, ¿sí? O sea, cuando el Señor vino, cuando el Señor nació, se le habló a los pastores, y ya lo vamos a ver enseguidita ese asunto, y los pastores estaban a la intemperie. Y también se le dice a los pastores que iban a hallar al niño, ¿en dónde? En un pesebre, envuelto en pañales. Los pesebres, por decirlo así, no estaban muy resguardados. Tenían un resguardo, qué sé yo, un techito, una cosa así, pero no tenían un resguardo total de la intemperie como una casa. Y en Jerusalén, en Israel, el 25 de diciembre está en pleno invierno. ¿Sí? 25 de diciembre, en pleno invierno, hasta nieva. No se puede velar de noche o pasar con los rebaños. Además, tampoco hay pastura. Así que las ovejitas no tendrían que comer. En medio de la nieve, ¿qué harían los pastores, por decirlo así? ¿Qué mamá envolvería a un niño en pañales nada más a las 2 o 3 de la mañana de noche, por decirlo así, en un pesebre con el frío del invierno, a un recién nacido? Así que es sumamente improbable que Jesús el 25 de diciembre no haya nacido. También el decreto que da el emperador en esa época, que se dice que el emperador dio un decreto para que la gente vaya a empadronarse. Pero si hacía frío, la gente no viaja. Porque en el invierno, también Jesús dijo alguna vez, orad para que vuestra vida no sea en invierno. La gente, nadie quiere viajar en invierno a pie. Muchos kilómetros de distancia, con los peligros de la intemperie y las dificultades del invierno. Entonces, es imposible que el emperador haya dado un edicto en esa época, que la gente se vaya a reempadronar y no haya recaudado un solo peso de impuestos, porque la gente no se iba a ir a empadronar ni iba a hacer caso de ese edicto. El otro motivo es que en Lucas 3:23 dice que el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Y acá un detalle, solamente un detallecito, me salgo del tema un segundo. El Señor Jesús comienza su ministerio a los 30 años porque en Números 4,
versículo 3 y versículo 47, decía que los sacerdotes debían comenzar su ministerio a los 30 años dentro del templo. Quizá el estado de madurez de una persona, de un varón adulto, a partir de los 30 años, al Señor ya le es útil para el servicio, pero antes de eso no, hay mucho que aprender. Hay muchas cosas para aprender, hay muchas lecciones que el Señor necesita que aprendamos antes de comenzar cualquier ministerio. Y el Señor Jesús no hizo caso omiso de eso, siendo Él el mismo Señor. Sino que, así como los sacerdotes ministraban después de los 30 años, cumplidos los 30 años, los levitas, Él también comenzó su ministerio a los 30 años, como estaba escrito en la ley de Moisés. Son detalles que yo no conocía y que cada vez que veo algún detalle de eso, me maravilla cómo el Señor nos ayuda para que nosotros también podamos poner en práctica este tipo de enseñanza. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, 3 años y medio después de que Él comenzó su ministerio, eso por la profecía de las 70 semanas lo sabemos, también porque la Biblia así lo dice, 3 años y medio después, Él fue a la cruz y murió. Así que lo que nosotros tendríamos que hacer, sabiendo que el Señor Jesús murió en Pascua, sabemos cuál es la fecha probable de su muerte. Y si no, al menos sabemos que era primavera. Y si usted se vuelve 33 años y medio atrás, cae más o menos en una fecha estimada de otoño. Quizá entre septiembre y octubre. Su probable nacimiento, pero nadie sabe la fecha. Así que coincidiría con la fecha en la que los pastores sacaban sus rebaños y también con la fecha probable del edicto del emperador. ¿Sí? Así que más o menos sabemos que esa no es la fecha en la que el Señor nació. Lo más probable es que el 25 de diciembre no haya nacido y lo más probable es que Jesús haya nacido entre septiembre y octubre. Sin embargo, el Señor, dice la hermana White, con las más sabias intenciones, ¿sí?, nos ocultó aquel día para que ese día no recibiera la honra que solamente debíamos darle a Él. ¿Sí? El 25 de diciembre se sabe que era el sol, que es hasta el día de hoy, en el hemisferio norte del planeta, el solsticio de invierno, que comienza el día 21 de diciembre, donde es el día más oscuro, digamos, el día donde hay más noche y menos día, menos claridad. ¿Sí? El 21 de diciembre. Luego hay como una meseta de 3 días y comienza a crecer más el día, es decir, el sol aparece más tiempo a partir del 25 de diciembre. Así que, lógicamente, que era un momento de celebración para muchas culturas. Imagínense, por decirlo así, los escandinavos, que tenían mucho tiempo invierno, que tenían mucha nieve y que probablemente faltaba mucho para los días de mayor sol, donde se daban quizás las cosechas, donde se comienzan a dar las... Y este es como el nuevo nacimiento, como de acá a poco ya va a comenzar a quedar cada vez menos para la primavera. Así que ese día se celebraba. ¿Sí? Porque comenzaba a crecer el tiempo de sol durante el día. Y es lógico que las culturas lo celebren así. En nuestro hemisferio, las culturas ancestrales celebran el solsticio de invierno en junio. ¿Sí?
Me estoy refiriendo a nuestros aborígenes latinoamericanos o sudamericanos, ¿sí? Los aborígenes norteamericanos celebraban el 25 de diciembre también y no tenían ni conocimiento ni nada del cristianismo. Se dice que muchas de las culturas, se sabe que la cultura romana tenía en esa fecha la Saturnalia, que era una celebración, el Yule en los escandinavos, pero también hay muchos dioses que nacieron, supuestamente según las tradiciones, el 25 de diciembre. El dios Mitra, Hércules, Krishna, Buda, Hermes, Adonis, Dionisio, Prometeo, Horus, un dios egipcio, Tamuz, un dios babilónico, y así todas las culturas con sus dioses naciendo el 25 de diciembre. Es bastante interesante el asunto. Ahora, ¿cómo fue que entró esa creencia al cristianismo? Escuché un pastor con una lógica bastante interesante también, que comentaba que cuando ellos van a, y esto le voy a preguntar acá, a ver, hubo sábados que acá los hermanos estaban dando estudios bíblicos, pero jugaba la selección argentina, ¿verdad? En los partidos. Estos hermanos, a estas personas nuevas que recién están comenzando, que no conocen mucho, que no, y que tienen quizás hasta un interés subjetivo acerca de todas las cosas, les costó poder dar el estudio bíblico en ese día sábado, ¿verdad? Le fue difícil y quizás hasta tuvieron que postergar el estudio bíblico para otro día, ¿sí? Así de esa misma forma, cuando las personas están ocupadas en algo, es difícil entrar con el evangelio. Pero los días festivos, cuando ellos estaban desocupados, era más fácil poder llevarlos a ellos con su mente a las cosas de Dios. Entonces, muchos pastores, por ejemplo, utilizan sus ciclos de conferencia y ¿cuándo los dan? ¿Durante la semana o el fin de semana? El fin de semana. Lo más probable porque la gente deja sus ocupaciones de semana y tiene tiempo libre para asistir. De la misma forma, cuando hay feriados, ¿sí? O cuando hay días festivos y existen esos feriados, muchos entran, qué sé yo, en China de esa forma. Los días feriados se dan las conferencias. Y acá el cristianismo lo que hizo fue intentar, durante la época esta, que la gente celebraba los nacimientos de sus dioses, atraerlos y comentarle el nacimiento de nuestro Dios. ¿Lo ven? Es decir, sí, que mi Dios nació el 25 de diciembre. Yo te voy a contar acerca del nacimiento de mi Dios. ¿Sí? ¿Tu Dios cuál es? Cristo. Y le contaban y comentaban acerca del nacimiento de Cristo. Con el tiempo, en el año 300, un papa, ellos por supuesto se arrojan los créditos de haber convertido la fiesta pagana en una fiesta cristiana. En el año 354 aproximadamente fue el Papa Julio I quien eligió el 25 de diciembre como el día de nacimiento de Cristo. Pero ¿cuál es el problema con esto, hermano? Que de alguna forma, hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, es como un día de celebración que no se puede obviar. ¿Sí? De paso hay un mandamiento que está dentro del catecismo que dice santificarás las fiestas. ¿Sí? Así que es sagrado. Y la Biblia no dice nada acerca de esto. Sin embargo, se trata este día de esa forma. ¿Sí? El paganismo honraba estas fechas para adorar a su Dios. ¿Sí? Pero también hay otros eventos, hermano. Vamos a hablar de otros eventos por un breve momento, que también son de origen pagano. La celebración de su cumpleaños.
la forma de celebrar nuestra tiene un origen pagano. Voy hasta la persona y le digo, felicidades por tu cumpleaños, como si ella se hubiese dado vida a sí misma. En vez de ir a Dios y decir como nosotros decimos aquí, Cristo un año más te dio. ¿Ven la diferencia? Yo a la persona la felicito a ella, pero aquí yo le doy gracias a Dios por el año más de la persona. El cumpleaños, como lo celebra el mundo, también tiene un origen en el paganismo. El Día de las Madres, más o menos en épocas primaverales, ¿sí? Tiene que ver con adoraciones antiguas de las diosas, de la diosa madre, la Pachamama, en épocas aproximadamente primaverales, ¿sí? Porque la tierra comienza a dar fruto, así como la mujer da a luz, ¿verdad? El Día del Padre, también, mismo asunto, ¿sí? Hasta el Día del Trabajador. Y hay un montón de fechas, hermanos, que si ustedes remontan los orígenes, siempre tienen algún origen pagano. Entonces, ¿con qué fin, hermano? ¿O por qué nosotros utilizamos estas fechas? ¿Dónde radica el mal usarlas o el bien usarlas? ¿Sí? Vamos a leer primero una cita que está en 1 Corintios 9, 19 al 23. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. El apóstol dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervos de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo no tuviera ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Acá hay un principio del apóstol Pablo, ¿sí? Donde él no está diciendo, yo me he hecho idólatra para ganar al idólatra, no está diciendo eso. Sí está diciendo que ha utilizado el como si fuera. Si ustedes lo leen ahí, él utiliza la palabra como si fuera. Ha utilizado una perspicacia para poder llegar a ellos. Por ejemplo, lo vemos a Pablo hablando en el Areópago, cuando le habla a los varones atenienses, le dice: varones atenienses, en todo veo que soy muy religioso, porque pasando yo por la ciudad vi vuestros altares, ¿sí? Esta leyenda que decía al Dios no conocido, porque tenían tantos dioses ellos que hasta habían puesto uno que decía el Dios no conocido. Bueno, de este Dios vengo a hablarle yo. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Una perspicacia santa, divina. Por eso le digo que esto no es cuestión de inteligencia humana, hermano. Esto es cuestión de que el Espíritu de Dios nos dirija y sepa dirigir los pensamientos de la persona hacia Cristo, sin que nosotros caigamos. Y eso no depende de nuestra sabiduría e inteligencia que podamos llegar a tener, sino del poder del Señor, de que Él nos pueda utilizar en el momento adecuado. Y este es el principio por el cual nosotros nos regimos muchas veces en festividades como Navidad, como los cumpleaños, como el Día de la Madre, como quizá también épocas de Pascua, ¿sí? Utilizamos estas fechas para llevar y encauzar la mente de las personas hacia fines correctos.
para hacer que las personas mediten en virtudes como la humildad, el amor, la gratitud hacia Dios, la persona de Cristo, el sacrificio del Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Utilizamos las oportunidades para alcanzarlo. ¿Y qué mejores oportunidades que esta? Tiempo donde la gente no tiene que trabajar. Tiempo donde la gente piensa en el nacimiento de Cristo y estamos toda Navidad. Y nosotros podemos, hermanos, llevar su mente, encauzar la mente hacia el Señor. ¿Sí? Pero vamos a leer algunos versículos. Uno que está en Romanos 12:2 y en Levítico 18:3. Romanos 12:2 y Levítico 18:3. Los dos dicen más o menos lo mismo. El apóstol Pablo, en Romanos 12, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos unamos en el mismo espíritu del mundo, no nos conformemos al mismo espíritu del mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No nos conformemos a la misma forma de este mundo, sino transformemos nuestra mente y renovemos nuestro pensamiento. ¿Sí? Levítico 18 también. Levítico 18, versículo 3. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. A veces podemos llegar a pensar y confundir de que porque nosotros utilizamos las fechas estas, quizá Navidad, quizá la época de Pascua, y en fin, utilizamos la Semana Santa, decimos nosotros, ¿no? Entonces nosotros participamos de las festividades tal cual como el mundo las hace, o como las otras religiones las hacen. Y eso no debe ser así. Nosotros utilizamos estas fechas con el fin y el verdadero propósito de encauzar la mente de las personas a Cristo. ¿Sí? Pensemos simplemente en lo siguiente. ¿Cuánta plata se gasta la pobre gente? Muchas veces yo he visto gente que apenas quizá tiene poquito, ¿no? Y gasta mucho dinero en cohetes, en cerveza, en glotonería y comida como loco. Quizás hasta las fiestas las celebran en borracheras. Piensan más en Papá Noel, ¿sí? Gastos costosos, vanidades, baile. Nosotros no podemos participar de esa clase de espíritu. No podemos, porque somos cristianos y eso no está dedicado a Dios. Por eso es que muchos hermanos toman la decisión de no participar en fiestas navideñas. Yo con mi conciencia, ¿cómo lo veía? Decía a mi hermano que participe, sí o sí, o que lo vea obligado, o lo que sea. No, no podemos, porque esas celebraciones no son así, no pueden servir a Dios ese tipo de celebración. Sin embargo, si yo puedo encauzar la mente de mis amigos, de mis seres queridos, de algún cliente, de alguna persona a la cual yo pueda compartir un mensaje de salvación, justo porque es la época, ¿verdad? Y alguno me dijo: feliz Navidad, que tus deseos se cumplan, ¿verdad? Y ese tipo de pensamiento que la gente tienen buena intención, ¿verdad? Y yo le digo: Cristo te ama, por eso ha venido por vos a este mundo. Llevo la mente de esa persona a Cristo. La palabra del Señor dice tal cosa, y llevo la mente de esa persona a la palabra del Señor. Para eso es una oportunidad para llevar la mente de las personas y encauzarla en eso. ¿Sí?
En 1 Corintios 8 vemos los principios donde el apóstol Pablo habla de la idolatría y cómo los ídolos no son nada. El apóstol Pablo dice, los ídolos no son nada, ¿verdad? Dice, hablando de las comidas, ¿sí? De las viandas que se sacrificaban a los ídolos, ¿sí? A partir del versículo 4 leo, dice, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Hermano, yo, con respecto al tema del árbol de Navidad, yo nunca he visto una persona adorando un árbol, ¿no? Y si aún así lo viera, a mí no me afectaría ningún árbol, porque yo sé que yo no adoraría un árbol ni nada por el estilo. Hay quienes se sienten incómodos en la presencia de un árbol ahí. Yo la verdad que no, porque el apóstol Pablo acá lo dice. Hay una vianda que se sacrificó a los ídolos, y usted coma tranquilo, porque el ídolo no es nada. Está hablando de carnes que son aptas, ¿no? Porque el Señor también ha determinado cuáles son las carnes que son aptas y cuáles no, ¿no? O comidas que son aptas. Mejor sería no comer carne por cuestiones de salud también. Pues aunque algunos llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores acá en la tierra, ¿verdad? La gente cree que hay, este es un señor, aquel, esos son dioses, este el santito tanto, lo que sea. En la tierra, para la gente en general, hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, ¿no? Y el apóstol Pablo habla aquí, hace una poesía, ¿no? Y dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está diciendo lo mismo, y está hablando de Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, está hablando de algunos que están habituados, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hay un problema, y esta mañana yo comentaba, hablando con mi esposa, cómo es este problema que nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad? Resulta que hay un hermano débil porque su mente quizá en su vida anteriormente, estaba habituado quizá a juntarse con amigos, a tomar vino, alcohol, ¿no? Y de repente me ve a mí, que estoy en una reunión donde hay vasos de Fernet, de alcohol, de no sé. Yo pasé a saludar a alguien ahí, sacaron una foto y me vieron a mí. No me vieron bebiendo, pero me vieron en un lugar donde había eso y esta persona puede llegar a pensar, el hermano débil, digo, puede llegar a pensar, ah, ¿y cómo si el hermano está en esta reunión, yo no puedo estar también en una así? ¿Y cómo si el hermano, si ahí había alcohol, yo no puedo tomar alcohol? Si el hermano estaba ahí y yo, ¿por qué yo no? Y la persona, sabiendo que ese es su defecto, y su mente se contamina con eso, dice, no, yo sacrificaba a los ídolos, dice acá, ¿no? Antes sacrificaba esta carne a los ídolos, la comían porque era sacrificada a los ídolos. Ahora lo ve al hermano allá que está sirviendo comida sacrificada a los ídolos y dice, si el hermano está sirviendo comida a los ídolos o se está comiendo comida a los ídolos, ¿por qué yo no voy a hacer eso? Pero como su mente débil se contamina su mente. Ahí tenemos un principio. Miren lo que dice el apóstol más adelante. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos,
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos, siendo que él anteriormente había dejado y abandonado los ídolos y esto y lo otro, y todavía su mente es débil, no entiende eso, de que la comida y que los ídolos no son nada. Y por el conocimiento tuyo, dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea que lo que yo tengo que tener cuidado, no solamente debo cuidarme yo de lo que yo hago, por mí, sino que además tengo que tener cuidado de qué clase de práctica se hace en las reuniones donde yo estoy, porque muchos se van a terminar contaminando por mi testimonio, porque tienen todavía una conciencia débil. Y si yo estoy tomando alcohol o en una situación que quizá no es mala, pero estoy en ese lugar, estoy como blanqueando el lugar. 17 cristianos se reúnen ahí porque yo no veía al boliche, ¿verdad? ¿Entienden cómo el apóstol Pablo nos va dando la orientación de cómo nosotros tenemos que ir viendo estos asuntos? Debemos aprovechar la circunstancia, quizá como festividades, como cumpleaños, como fechas, para enseñar, para alentar a las personas a conocer de Jesús, ¿sí? Para alabar el nombre de Dios con la ciencia y el conocimiento de Dios y llevárselo a las personas. Voy a leer una cita que tenía acá, donde la hermana White habla del asunto, creo que del árbol de Navidad. Dice así, bueno, por supuesto ustedes lo pueden leer, esto está en El Hogar Cristiano, todas las citas que hablan de Navidad, están todas ahí, hermano. Búsquenla, léanla, para que puedan contextualizar todo este asunto. Dice la hermana White hablando del árbol de Navidad, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen adornos, dice. No. Colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Sí? Nos han llegado cartas de las cuales se preguntan los hermanos, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña un pecado en sí, sino que el pecado estriba en el motivo que hace obrar. ¿Por qué motivo lo hago? Ahí está el pecado. Y en el uso que se dan de los regalos puestos en el árbol. Todos los árboles lo hizo Dios, hermano. Pero nosotros tenemos que tener cuidado para qué lo usamos. Si yo voy a generar un espíritu de frivolidad, si en Navidad o en cualquier día del año mis charlas son frívolas y no conducen al Señor, si yo me reúno en la fiesta para tomar y participar de lo mismo que hace el mundo, si no dirijo la mente de mis hijos, de mis niños hacia Cristo, en Navidad, en un cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Trabajador, cualquier día, si yo no hago eso, si no encauzo, estoy actuando mal. ¿Sí?
Por lo tanto, si hubiera pecado, este pecado estribaría, dice aquí, ¿en qué? En el motivo que nos hace obrar y en el uso que se da de los mismos, ¿sí? No adopten, dicen los padres, la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de los alumnos hacia fines benévolos, en ningún caso deben ser las simples distracciones el objeto de las reuniones. Aunque algunos truequen estas condiciones en momentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina, para otras mentes y caracteres dichas ocasiones resultan altamente benéficas. Estoy convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para muchas reuniones demoralizadoras. Ahora, hermano, si por plantar un árbol, poner un arbolito de Navidad acá, tengo 10 hermanitos que se me ofenden porque no quieren saber nada ya con la Navidad, yo lo saco al árbol, hermano. Claro, no necesitamos un árbol para adorar al Señor. Aunque si lo hiciéramos, podríamos hacerlo bien. Pero si tengo hermanos débiles en la fe, yo no necesito a mis hermanos. Yo necesito encauzar sus mentes y sus pensamientos y prefiero no comer carne para que el hermano no caiga. Prefiero ir a la reunión correcta para que mi hermano esté, su mente se nutra correctamente. Y prefiero hacer una buena obra. Entonces, no existe tampoco un mandamiento, hermano, que le diga, guarde la Navidad. No tiene dinero, hermano. Tenga una cena tranquila. ¿Sí? No gaste el dinero que después le va a faltar en poco tiempo. El Señor no va a estar más feliz o menos feliz porque usted celebre una Navidad. ¿Sí? No hay un mandamiento detrás de ello. No es un día sábado santo y agradable al Señor. ¿Sí? No necesariamente lo es. Aunque no se sienta mal, si tiene que ir a la casa de sus familiares, hágalo. Si puede llevarle un regalo que le acerque al Señor, hágalo. La hermana Aguay habla de regalar materiales cristianos. ¿Tiene una Biblia que no la usa? Llévele a alguien que la necesita. Utilice las festividades para los pobres que están esperando ese espíritu navideño del que hablan las personas y están receptivos. Utilice la fecha con el fin de llevar a las personas a Cristo. Ahora, hablemos de lo que es la verdadera idolatría o de una idolatría que por ahí pasamos por alto. En 1 Samuel 15:23 se compara la idolatría ¿con qué? Saúl dice que había rehusado aceptar la dirección de Dios cuando rechazó los mandatos que Samuel le dio y no hizo caso de las cosas que Dios decía en su palabra. Quizás Saúl se creía sabio, ¿sí? O más sabio quizá que Moisés o que Dios, que ya había expresado su voluntad. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Ese es el mensaje que se le dio a Saúl. La obstinación, la desobediencia, el no querer escuchar la palabra del Señor, el mantener una opinión propia aparte de lo que Dios ha dicho, es un pecado que podría ser una rebelión o que podría ser una desobediencia que nos deje en condiciones como la de Saúl.
Y meditando un poco acerca de la Navidad y del nacimiento de Cristo, quisiera que leamos unos versículos en Lucas. En Lucas capítulo 2. De paso me llamó la atención que solo Lucas nombra estos detalles, pero me encanta lo que esto representa, hermano. Lo cantamos a veces en los himnos y vamos a ver la hermosura y la diferencia entre la obstinación, la soberbia, el tener una opinión aparte de la palabra de Dios, una reserva de inteligencia donde yo me creo más capaz de conducirme, que el Señor me conduzca a mí. Y eso sí puede ser idolatría. Y eso sí puede ser una situación que me mantenga a mí fuera del alcance del Señor. No porque el Señor no quiera alcanzarme, sino porque yo al obstinarme no puedo ser alcanzado por Él. Me alejo de Él. Aquí dice en Lucas, da unos detalles, ¿no? Cuando el versículo 5, perdón, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, ¿sí? Que se llamaba Belén. Y por cuanto era, dice, de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dice que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Cuando ellos llegaron a Belén, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando el mundo iba hacia los lugares de nacimiento para... Imagínense cuántas personas habían nacido en Belén y se habían ido de allí, pero ahora tenían que ir a sus lugares de nacimiento para empadronarse, así que muchos volvieron a sus lugares de origen, y cuando ellos dos llegaron, no había lugares para donde le dieran un espacio, ¿sí? Una habitación, ¿no? Y por ahí, acá lo tenemos al Babito que viaja mucho. Él como viajante sabe, ¿verdad? Que cuando llega a ciertos lugares, ya las conoce, ¿no? A las habitaciones, a los lugares, y va eligiendo, ya algunos también le reservan, ¿no? Ya te tengo reservada la tuya, ¿no? Y uno elige un lugar donde estar cómodo, un lugar donde tenga seguridad las cosas que uno lleva, ¿sí? Y cuando hay momentos en los que está todo lleno, es difícil, ¿no? Porque uno anda dando vueltas mucho hasta que consigue aquel lugar. Y a veces no se consigue y uno se tiene que quedar en el lugar que quizás más incómodo, más molesto, pero es como quien diría, es lo que hay. Sin embargo, Dios, pudiendo haber planificado un lugar ideal para que nazca el Señor Jesucristo, utilizó un lugar sumamente humilde, de pocos recursos o de nada prácticamente. Nadie tendría a su hijo en un pesebre, en un establo donde estaban animales. Yo creo que con la pulcritud que tenía el judío, pienso que habrá acondicionado y limpiado ese lugar. No creo que haya, por ahí lo vemos en esas pinturas que hacen ahí, junto ahí está la vaca. No, yo no creo que eso haya sido así. Tienen que haber acondicionado y limpiado ese lugar, apto para que una persona esté, y mucho más si había un nacimiento. Pero era un lugar muy humilde, un establo, ¿sí? Limpio, pero humilde. Ahora, si los mesones estaban llenos, era imposible que el Señor vaya ahí. Porque si hubiese nacido ahí, quizá otra persona o otras cosas
que sucedieran allí en el mesón donde todos comían y demás, hubiesen robado la atención de aquel nacimiento. Lo mismo pasa en nuestra vida, hermano. Si nosotros estamos llenos de cosas de este mundo, si nuestra mente está llena de las cosas de este mundo, de las personas, de los amigos y de las situaciones, no, si yo lleno mi mente, no va a haber un lugar para el Señor. Si lleno mi mente de comodidades, de buscar mis propios placeres y mis gustos, como una habitación perfecta para mí, mi propia mente, para mí, no va a nacer ahí el Señor. Debo vaciar mi mente de las cosas de este mundo. Debo vaciar mi mente de comodidades y tener una mente humilde y reservada solamente para el Señor. Porque ese saludo que la gente hace en Navidad, que Cristo nazca en tu corazón, tiene que ser una realidad en mí, no en Navidad, sino todos los días. Y eso es algo que necesitamos. Para no ser idólatras espiritualmente, obstinados o soberbios o desobedientes a la palabra del Señor, tener un corazón humilde, limpio, vaciar mi mente de conocimiento ajeno para llenar mi mente de Cristo y de su nacimiento en mi vida. Leemos también en el versículo 8 que dice que había pastores en la misma región. ¿Qué hacían los pastores? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿A qué pastores vinieron los ángeles a hablar? ¿A los que estaban dormidos? Si fueses un pastor, la pregunta es, ¿cuál es tu rebaño? Quizás sos una mamá. ¿Cuál es tu pequeño rebaño? Quizás sos padre de familia. ¿Cuál es tu rebaño? Quizás sos líder en la iglesia. ¿Cuál es tu rebaño? ¿Estás dormido o estás velando y cuidando tu rebaño? A los pastores que estaban velando, a los pastores que estaban humildes, esperando, no a los reyes, no a los jefes, no a los sacerdotes que ministraban ahí todos los días en el santuario. A ellos no se le apareció ningún ángel, sino a pastores, a pequeños pastores, humildes, que aunque era de noche, ellos estaban despiertos, cuidando su rebaño. Así, cuando este mundo hoy es de noche, nosotros tenemos que estar despiertos, cuidando nuestro pequeño rebaño, nuestro pequeño lugar. Si nosotros somos voluntariosos y trabajadores, cuidando el rebaño de Dios y siendo obediente y fiel a su palabra, seguramente el Señor está con nosotros. Pero si nosotros no somos así, nos descuidamos, nos descarriamos, nos dedicamos a todo lo que el mundo hace, o hacemos igual que como ellos hacen, y bueno, probablemente no vamos a entender mucho acerca de Dios, ¿sí? Para terminar, solamente quisiera recordar acerca del Señor Jesús, cómo el Señor Jesús, como dice en Juan 5:30, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. En 2 Corintios 8:9, el Señor Jesús dice, que ya sabéis, dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza nosotros lleguemos a ser ricos, hermano. Ese sentimiento de abnegación, no el sentimiento de, no, pero yo me puedo dar algún gustito para mí. Sí, es cierto,
pero sería mejor y más lindo que tengamos siempre un pensamiento abnegado. No siempre es fácil, estoy seguro de eso. Tampoco somos jueces de los otros hermanos, ni tampoco debemos considerar siempre solo lo que nosotros hacemos y no lo que puede estar haciendo el hermano, pero sí debemos ser abnegados para que podamos compartir un poco, así como Cristo fue abnegado sobre sí mismo. Y como pensamiento final, hermano, eh, para que tengamos en cuenta esta Navidad. Y también, ¿por qué no, hermanos, podamos compartir esta clase de pensamiento con las personas? Aprovechemos la Navidad y las festividades para compartir estos pensamientos. Filipenses 2, ¿sí? Filipenses 2, versículos 7 y 8. Voy a leer desde el versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, este debe ser nuestro pensamiento. ¿Por qué no llevarle a la gente hoy, quizá en Navidad, y si tenés algún sobrinito, un nietito, un hijito, abrir ese corazón de ese niño y plantar esta semilla? Abrir el corazón de algún cliente y plantar la semilla. Abrir el corazón de tu familiar, de tu ser querido y plantar esta semilla. No participes en las extravagancias que el mundo participa, porque ellos no saben muchas veces lo que hacen. Pero sí podés aprovechar este momento para alabar al Señor y dejar esa pequeña semilla que crezca. Que el Señor los bendiga, hermano.